ya vimos de manera general de qué se trata el tema de la Tierra plana. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en algunas de sus explicaciones. Personas que han estudiado más este tema comentaron en el video anterior que la Tierra plana no es así, que para entender este tema debemos hacer un proceso de deconstrucción intelectual y conceptual. El consejo es no tratar de ubicarla dentro del universo que nos han mostrado toda la vida, pues no se sabe cómo es realmente. La Tierra plana es redonda desde el punto de vista circular, que está posiblemente y según algunos terraplanistas en un plano infinito, y no se sabe qué más pudiera haber. La línea del horizonte permanece siempre a la altura del ojo del observador, independientemente de la altura a la que te encuentres. Así estés a nivel del mar, en una azotea, en un edificio, en la cima de una montaña o de un avión. Para muchas culturas antiguas que eran grandes observadores del cielo y de la naturaleza, la Tierra era plana. Los sumerios, los babilonios, los egipcios, los chinos, los hindúes, los mayas, entre otras. Cada una representaba la Tierra plana de forma distinta, aunque con algunas coincidencias. Pero fue alrededor del 240 a.C. que el astrónomo griego Eratóstenes ideó una forma de medir la circunferencia de la Tierra. Con su experimento, Eratóstenes llegó a dos conclusiones: que la Tierra es un globo y que el Sol está lo suficientemente distante como para que sus rayos sean esencialmente paralelos. La idea de la esfera fue aceptada sin pruebas directas hasta el 1522 después de Cristo, cuando la única nave que sobrevivió a la expedición de Fernando Magallanes llegó al puerto tras haber realizado por primera vez una vuelta a la Tierra. Así se demostró en aquel entonces que la Tierra no era plana. Aunque viendo el modelo terraplanista actual, sí es posible hacer ese viaje. Pero no fue hasta la época actual, en el siglo XX, que supuestamente se pudo fotografiar la Tierra desde el espacio. Vamos a hablar ahora sobre el efecto de barco hundido, que se ha manejado como una prueba directa desde la antigüedad de que la Tierra es esférica, y que es una de las razones principales para la adopción de la hipótesis por parte de la humanidad. El efecto de barco hundido pasa cuando los cuerpos distantes parecen hundirse en la superficie de la Tierra. Si se ve un barco que se aleja y se pierde en el horizonte, entonces se cree que es por la curvatura de la Tierra. Pero, ¿cómo se genera este efecto? Puede ser causado por refracción atmosférica. El efecto del barco que se hunde es más probable que ocurra cuando el clima no está calmado y las observaciones se realizan en ambientes oceánicos agitados. En áreas más sin litoral, como lagos, canales y calas oceánicas, y en condiciones de calma, el efecto a veces no ocurre. Esta naturaleza inconsistente es contraria al argumento de que el efecto de hundimiento debe ser resultado de una Tierra esférica. Estos timelapse de Skunk Bay, Huntsville, Washington, fueron tomados por la organización Skunk Bay Weather, con teleobjetivo, mostrando un efecto de refracción dinámico en una península en la distancia. La península lejana a veces se oculta y a veces no, como se puede observar. Este video fue filmado a 10.13 kilómetros de distancia y la cámara colocada a casi 1 metro de altura. Según cálculos oficiales, a esta distancia la orilla lejana debería estar 3.67 metros más abajo por la curvatura de la Tierra, pero no es así. Se alcanza a ver perfectamente completo el otro lado enfocando a una construcción. También el efecto de barco hundido es causado por límites a la resolución óptica. Un barco queda oculto por los límites angulares de la percepción. La nave parecerá cruzarse con el punto de fuga y se perderá ante la percepción humana. Cuando los cuerpos se acercan tanto que parecen fusionarse, se llama punto de fuga. Por lo general, en las escuelas de arte se enseña que el punto de fuga está a una distancia infinita del observador, por lo que, en este caso, se ve el barco hundido en el horizonte. Sin embargo, dado que no podemos percibir el infinito debido a las limitaciones humanas, las líneas de perspectiva se modifican y se ubican a una distancia finita del observador. Como tal, se ve el efecto de barco hundido. En un punto lejano, el barco está tan cerca de la superficie del mar que es imposible para el observador distinguir el barco en el océano.
Sabemos que esta explicación es cierta porque hay informes de barcos medio hundidos que vuelven a aparecer completos al verlos con telescopios. Se ha encontrado que el efecto de barco hundido es puramente perceptivo, que un buen telescopio con suficiente zoom cambiará la perspectiva del observador y hará que el casco del barco vuelva a estar a la vista. Esta es una de las primeras y principales pruebas de una tierra plana. El hecho de que un telescopio pueda restaurar una nave medio hundida demuestra que la nave no está viajando detrás de una tierra convexa. Cuando se mira por un telescopio se logra ver a largas distancias los barcos o costas, pero también esta herramienta tiene sus limitaciones, pues se mide en ampliación y aunque tenga un cierto alcance, llega a un punto donde ya no se logra ver, por lo mismo de la perspectiva y por refracción atmosférica. Por eso es imposible ver lo que pasa de un continente a otro. La puesta del sol tiene que ver con el efecto anterior. Aunque el sol está en todo momento por encima de la superficie de la Tierra, en la mañana parece ascender desde el noreste hasta la posición de mediodía, y desde allí descender y desaparecer, o ponerse en el noroeste. Este fenómeno surge de la operación de una ley de perspectiva simple y visible en todas partes. En una larga fila de postes de luz, el segundo, suponiendo que el observador se para al principio de la serie, aparecerá más bajo que el primero, el tercero más bajo que el segundo, y así hasta el final de la fila. Los más lejanos parecen siempre los más bajos, aunque cada uno tiene la misma altitud. Esto explica cómo el sol desciende hacia el horizonte a medida que se aleja. Sin embargo, una vez que la parte inferior del Sol se encuentra con la línea del horizonte, se intersectará con el punto de fuga y se perderá ante la percepción humana, ya que el camino cada vez más superficial del Sol crea una tangente más allá de la resolución del ojo humano. Por lo tanto, esto coloca efectivamente al punto de fuga a una distancia finita del observador. Después de que el sol se pone, el cielo todavía está relativamente iluminado. La oscuridad profunda de la noche demora un par de horas. A medida que el sol se aleja, su luz se atenúa y se pierde a medida que aumenta el número de átomos y moléculas que intersectan los rayos de luz. Esta severa reducción de intensidad al atardecer es un ejemplo sorprendente de cómo la atmósfera puede reducir la intensidad de un objeto con la distancia. Lo mismo pasa con la estrella Polaris y las constelaciones cambiantes. Esta bajada de la estrella polar a medida que nos alejamos hacia el sur y el surgimiento de las estrellas en el sur a medida que nos acercamos a ellas es el resultado necesario de la ley visible en todas partes de la perspectiva, que opera entre la línea ocular del observador, el objeto observado y la superficie plana sobre la que se encuentra, y no tiene conexión ni relación alguna con la supuesta rotundidad de la Tierra. ¿Tú qué opinas? Si te gustó el video, suscríbete a Naof, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.